Estoy consultando. Hemos llevado hasta INSE contenidos, ya hemos llevado cronograma de actividades. No lo hice, nos hemos quedado. No lo INSE. hice. Ya. Hoy entonces llevamos cronograma. Bien. Dicen, disculpe, antes de continuar, estábamos en el índice en la anterior clase, pero tengo una duda, dicen, a nosotros en nuestro proyecto lo estamos colocando el índice en el número 9 y he leído en otros textos donde dice el índice, si bien es el último en elaborarse, pero lleva en la primera parte, es decir, después de la dedicatoria, de la introducción del tema, viene el índice. Nosotros también lo vamos a colocar, dicen, hacia el principio, una vez que cuando acabemos el proyecto, o se va a mantener en este punto número 9. Estamos haciendo el proyecto. En el proyecto, al igual que en introducción iban numerados, recuerdan, número 1 de la introducción en su proyecto. Sí. Cuando hagan la investigación no se numera introducción. Lo propio índice está numerado y está en el número 9 porque le estamos explicando cómo se hace un índice. Cuando hagan la investigación, obviamente el índice va a ir al principio. ¿Ya? Cuando hagan la investigación. ¿Ya? Pero en el proyecto es donde corresponde. ¿Ya? Ya, está bien, dicen. O sea, cuando acabemos el proyecto lo vamos a llevar al principio. Claro. Exactamente. O sea, en el proyecto está en el número 9, creo que es, ¿no? En el número 9. Sí. Está en el 9 en el proyecto. Si ustedes, entrando en el taller, deciden realizar alguna modalidad de investigación y se deciden utilizar el proyecto, en su investigación el índice ya entra al principio. En su investigación. ¿Ya? Ya está bien. Muchas gracias, teacher. Muchas gracias. Por eso es tan importante el índice, porque el índice nos está diciendo qué es lo que vamos a poner. De hecho, cuando un docente acepta o no acepta, este semestre nos han enchufado a todos alumnos en el taller, porque como era tal la situación de educación virtual, entonces nadie podía decir que no a un alumno. Entonces nos han enchufado. Yo tengo en este momento, por ejemplo, en economía, 10 alumnos en el taller. Sí, de los 10 alumnos solo se han contactado conmigo 3, pero sin embargo me han enchufado 10 alumnos. Normalmente lo que ocurre es que un alumno entra al taller, se fija en los áreas, los asesores y las áreas que hay en el taller, y se fija dónde su proyecto de investigación podría corresponder, a qué área. ¿Sí? A qué área, y en esa área hace la solicitud para su asesor. Su asesor o tutor puede aceptar o no aceptar al alumno en función a las características de su proyecto. Cuando su proyecto es del área de la especialización del asesor, bueno, lo acepta inmediatamente. Si no, puedes rechazar. A no ser este año que ha habido problemas. Una vez que ha aceptado el tutor el proyecto de investigación, corresponde que ajusten el proyecto de investigación. ¿Sí? La idea por eso es que ustedes hagan un proyecto de investigación y en el taller, si se animan a una modalidad de investigación, simplemente lo ajusten. Ajustar, ¿qué significa? Un mes de trabajo. ¿Sí? Y entre algunas cosas que se ajustan son los objetivos, índice de contenidos, ¿sí? Índice de contenidos y estado del arte. Por ahí en el estado del arte algún documento que faltaba. Pero yo lo que particularmente me fijo en los proyectos es el índice de contenidos, sus objetivos, el índice de contenidos, su descripción de su objeto de investigación, ¿sí? Las hipótesis, cómo han respondido sus hipótesis, son unas 4 o 5 cosas que me fijo. Entre estas 4 o 5 cosas que los asesores se van a fijar cuando ustedes entren al taller, entre esas 4 o 5 cosas principales está el índice de contenidos. Por eso es tan importante que hagan el índice de contenidos. Y como decía su compañero, si hacen la investigación, ya entra al principio. ¿Sí? En realidad son los capítulos que van a formar parte de su investigación. ¿Así está bien el que ha preguntado? ¿El que ha consultado? ¿Es suficiente? Sí, le dicen. Sí, está bien, le dicen. Gracias.
Bueno, entramos entonces a lo que es un cronograma. Sería el después de índice, no sé qué punto corresponde, 9.2. Confírmenme ustedes. ¿Qué punto era el índice? 9.1. 9.1. Entonces, este sería 9.2. ¿De acuerdo? Un cronograma. Un cronograma es una representación gráfica y ordenada de un conjunto de funciones o tareas que se llevan a cabo en un determinado tiempo. Eso es un cronograma. Existen varios tipos de cronogramas. ¿Ya? Sí, existe el diagrama de Gantt, es un cronograma, se llama diagrama de Gantt. Existe otro cronograma que se llama diagrama de Peart. Otro tipo de cronograma, cronograma de hitos. Y otro que se llama línea base. ¿Sí? Todos estos son cronogramas. ¿Ya? Por ejemplo, el diagrama de Gantt es una representación de tareas o actividades que se realizan en un determinado tiempo. El diagrama de Peart es una representación gráfica que no toma en cuenta el eje temporal, sino únicamente las actividades en secuencia, pero sin fechas. En secuencia, pero sin fechas. ¿Ya? El cronograma de hitos toma en cuenta algunas fechas claves, no todas, sino algunas fechas claves. ¿Cuáles son estas fechas claves? De proyectos importantes, de actividades importantes y de actividades destacadas. La línea base es realizar un cronograma y continuamente ir contrastándolo con los avances. ¿Sí? Entonces, la línea base es un cronograma inicial que permite en el transcurso del tiempo contrastar con los avances, cuánto de avance se ha tenido respecto a la línea base, respecto a lo que se había propuesto. ¿Sí? Una línea base. De todos estos cronogramas, tipos de cronogramas, especies de cronogramas, el que vamos a utilizar es el diagrama de Gantt. Y ustedes ya han debido utilizarlo en varias oportunidades. ¿Ya? El proyecto de investigación, entonces, utiliza para el cronograma un diagrama de Gantt. Y esta es la característica de un diagrama de Gantt. ¿Ya? Un conjunto de unidades temporales, en este caso meses, pero podrían ser semanas, ¿sí? Meses, semanas, en otros casos le ponen trimestres. Sí, vamos a utilizar nosotros los meses, ¿de acuerdo? En este caso 12 meses, un año. Y en la columna, en las filas. Y en la primera columna, las actividades, fíjense. Actividades. En este caso, 12 meses y 10 actividades. 10 actividades posibles. Entonces, la actividad 1 se realiza en los meses 1 y 2, la actividad 2 el mes 3, la actividad 3 los meses 4, 5 y 6, y así consecutivamente. Entonces, lo normal es que la temporalidad de las actividades sea una diagonal. Fíjense, una diagonal. ¿Sí? Es probable que exista actividades en la parte superior derecha, aquí. Sí es posible que aparezcan actividades. ¿Sí? En la coordenada superior derecha, aquí. ¿Qué significaría que aparezca una actividad en la 9, por ejemplo? Que aparezca un negrito en la 9. Significaría que la actividad 1 se le está realizando en el mes 1 y 2 y se retoma la actividad 1 en el 9, en el mes 9. Se retoma. Por ejemplo, si había recolección de información, era actividad 1, entonces se hace en la 1 y 2 y después se hace nueva recolección de información en la 9. Entonces puede existir, ¿sí?, actividades marcadas en el eje superior derecho. Aquí. Es probable. Lo que no es probable es que aparezcan marcadas actividades en el eje, en la coordenada inferior izquierda. Aquí. Por ejemplo, que aparezca una celda marcada aquí.
¿sí? En la actividad 8. Significaría que la actividad 1 se está haciendo conjuntamente con la actividad 8 el mes 1. No tiene sentido, porque la actividad 8 va a requerir de la actividad 7, 6, 5, 4 para realización. Es como si estuviéramos recolectando información y analizando directamente la información, evaluando la información. Entonces, esta parte no tiene mucho sentido. Aquí puede ser que exista algo. ¿Ya? De todos modos, lo que debemos respetar es la diagonal, que venga en forma secuencial. ¿Ya? Eso es uno. Otro, ¿de dónde vienen los meses? ¿Por qué 12 meses? ¿Por qué no 18? ¿Por qué no 6? ¿Por qué no 9? ¿De qué dependerá el número de meses? Bueno, depende de la modalidad de titulación a la que uno está pretendiendo acceder. ¿Ya? En contaduría pública, al menos hay 3 modalidades de titulación que tienen que ver con la investigación, donde se utilizaría un proyecto de investigación. ¿Sí? Una primera modalidad es la tesis. ¿Ya? Si uno hace una tesis de grado, entonces va a tener una temporalidad. Si uno realiza un proyecto de grado, va a tener otra temporalidad. Y si uno realiza, por ejemplo, una adscripción, va a tener otra temporalidad. Y si uno realiza un trabajo dirigido, va a tener otra temporalidad. ¿A qué me refiero? Que cada una de las que he citado tiene diferente nivel de rigurosidad. Por ejemplo, una tesis tiene un mayor nivel de rigurosidad. Una tesis se puede realizar en 1 año y medio hasta 2 años. Una tesis. Porque requiere la generación de nuevo conocimiento, requiere la confrontación y verificación de hipótesis y un marco teórico relativamente abultado, sólido. ¿Sí? Una tesis. Queremos distensionar un poco la modalidad. Bueno, nos vamos a un proyecto de grado. Lo llaman investigación dirigida también, el proyecto de grado. El proyecto de grado es una investigación donde la parte teórica se la distensiona, más pequeñita la parte teórica. ¿Sí? Y también no necesariamente debemos cumplir con la verificación o contrastación de hipótesis. Ese es un proyecto de grado o una investigación dirigida, que es una de las modalidades más utilizadas por los compañeros, porque permite especializarse en un área y no es tan riguroso como una tesis. Y como no es tan riguroso, se puede hacer en 1 año a 1 año y medio un proyecto de grado, desde el momento en que uno se inscribe hasta el momento en que defiende. Entonces, por eso, como es una modalidad bastante aconsejable, yo le he puesto aquí 12 meses. ¿Qué sería una modalidad de proyecto de grado? Sí, podría ser un proyecto de grado, lo que consultaba su compañero. Cuando haga la investigación, esto está hablando de cuando va a hacer la investigación. ¿Sí? Una vez teniendo el proyecto de investigación, haría la investigación en el taller en 12 meses. ¿Ya? Pero si uno quiere una cosa más pequeña, podría asistir y quiere investigación, podría ser, por ejemplo, adscripción. La adscripción es trabajar en un centro de investigación, ¿sí? O en alguna parte administrativa de la universidad, haciendo algún tipo de trabajo. Mejor si tiene que ver con un trabajo que está asociado a su proyecto. Por casualidad podría estar asociado a su proyecto, entonces utiliza el proyecto y puede realizar un trabajo de inscripción. Otro trabajo de investigación también es el trabajo dirigido. El trabajo dirigido es cuando una institución requiere del trabajo de un tesista, de un estudiante de taller. Pero ya es un trabajo a pedido. Le dice, yo quiero que me lo haga este tipo de actividad. Y como las instituciones saben que hay cualquier cantidad de talleristas, de estudiantes de taller dispuestos a trabajar, entonces vienen y ofertan, dicen, para esta área necesito un estudiante del taller de contaduría pública para que me lo haga un análisis de inventarios, por ejemplo. ¿Sí?
un análisis de inventarios. Para hacer análisis de inventarios, evaluación de inventarios, pues primero se lleva cursos, ustedes se han llevado cursos, ¿sí? Se requiere una especialidad, y si no consigue un tallerista, empresario, va a tener que contratar a un contador y le va a cobrar el contador. Entonces sacan y dicen, quiero uno, dos o tres, ¿sí?, estudiantes del taller de contaduría para que me haga una evaluación de inventarios de tal empresa. A eso se llama trabajo dirigido. Ahora, si alguien ha estado haciendo su proyecto de investigación en inventarios, bueno, le sirve. Pero si está haciendo inventarios. Por ahí una empresa quiere que se lo haga un análisis de su gestión económico-financiera. Bueno, alguien está haciendo gestión económico-financiera, se lo puede hacer. Ya tiene por lo menos la teoría y la metodología para hacerlo, ¿no? Eso se llama trabajo dirigido y es el más común de ellos, el trabajo dirigido, ¿sí? Vienen las instituciones y quieren que se los hagan trabajo gratuito. Les dan simplemente un espacio en la institución y les dan las condiciones y la información para que hagan. Para ellos súper bien porque eso es gratuito, y para ustedes también es bueno porque pueden titularse con esa modalidad, ¿ya? En esa modalidad, las empresas no pierden mucho tiempo, no quieren teoría, no quieren nada de la parte, quieren el resultado simplemente. Entonces les dan 6 meses para que hagan. 6 meses máximo a 10 meses para que hagan un pequeño trabajo. Y ese pequeño trabajo lo defienden en la universidad y la institución les pone un asesor y lo hacen en 6 meses, les da la información. Lo que quieren estas instituciones es trabajo gratuito, ¿no? Lo que quieren. Entonces, es posible también. Y aquí también, si coincide su proyecto con el área que está pidiendo la empresa, mejor, ¿no? Si la empresa, como les digo, está pidiendo un informe de almacenes, evaluación, manejo de almacenes, y ustedes han hecho algo de almacenes en su proyecto, sería una buena coincidencia. Está pidiendo análisis de la gestión económico-financiera, cómo ve un diagnóstico, y ustedes han hecho, sería una posibilidad de que lo hagan. Normalmente también piden las empresas que hagan estudios de mercado, ¿sí? Estudios de mercado. Estudios de mercado, ustedes tienen menos posibilidades porque yo no acepto estudios de mercado para investigación porque es un área muy técnica, ¿no? Un estudio de mercado. Pero voy a tener que tomar una opción desde la próxima vez, animarme a hacer ejercicios de estudios de mercado, ¿sí? Quizás estudios de mercados grandes. Suelen pedir también. Ahí ustedes no tienen proyecto, pero tienen el conocimiento de sus materias, ¿sí?, para hacer un estudio de mercado. Aunque es más de especialidad del administrador de empresas y del economista, ¿ya? Entonces, tienen todas esas modalidades. Y esta temporalidad tiene que ver con la modalidad que yo considero más adecuada para ustedes. Un proyecto de grado, una investigación dirigida. Y donde se vuelven especialistas, pueden manejar, tienen un asesor en la universidad les pone un asesor gratuito, y lo que tienen que hacer es modificar su proyecto, ajustarlo y comenzar la investigación, ¿no? Esa es la mejor modalidad, ¿de acuerdo? Por eso los 12 meses. ¿Y de dónde vienen las actividades? Las actividades son el último nivel de operativización de un objetivo. Un objetivo se operativiza mediante actividades. Es decir, para el logro de un objetivo debo realizar determinadas actividades. O si no, ¿qué actividades requiero realizar para lograr determinado objetivo? Así son. Un objetivo específico debe tener al menos 2 actividades. Aquí le he puesto 3 actividades. ¿Ya? Entonces, si aquí aparecen 10 actividades, es muy probable, ¿sí?, que haya tenido 5 objetivos. Y 2 actividades para el primer objetivo, 2 actividades para el segundo objetivo, y así subsiguientemente 5 objetivos. Las actividades operativizan un objetivo, ¿ya? Operativizan un objetivo. Así como está en su prueba piloto. Vamos a ver.
así como está en su prueba piloto. Veremos aquí. Y dice, cronograma de actividades. ¿Qué punto había sido? Había sido el 12 aquí, pero de ustedes es el 9, ¿no? Según lo que me han dicho, 9.2. Cronograma de actividades. Fíjense, es el mismo esquema que estoy proponiendo. Están los meses, 12 meses, está la temporalización de las actividades y están las actividades. Y aquí había puesto también igual 10 actividades. Entonces, si hay 10 actividades, es muy probable que sean 5 objetivos. 2 actividades por objetivo. Veremos sus objetivos. Aquí están sus objetivos. Evidentemente, 1, 2, 3, 4, 5 objetivos. Entonces tenía 5 objetivos, ya decidió poner 2 actividades por objetivo. Primer objetivo, segundo objetivo, tercer objetivo, cuarto objetivo, quinto objetivo. ¿Podría poner más actividades? Sí, podría poner 3 actividades por objetivo, pero esto se vuelve ya muy largo, ya serían 15. Puede ser que en algún objetivo le ponga 3 y en otros le ponga 2. Puede ser también. ¿Cuál es la metodología que se utiliza para hacer esto? La metodología que se utiliza es poner aquí a la izquierda el objetivo 1, en cuadrado. Por ejemplo, recolectar información secundaria y primaria, por decir, primer objetivo. Y darle sus actividades. Para recolectar, ¿qué voy a hacer primero? Búsqueda de datos. Después, descripción del comportamiento. Búsqueda de datos y descripción del comportamiento. Este primer objetivo seguramente era describir el objeto de investigación. Para describir el objeto de investigación, búsqueda de datos, descripción del comportamiento del volumen y descripción del comportamiento del volumen y valor de la producción de soya. Por ejemplo, podía ser, ¿no? Entonces, poner aquí el objetivo específico y ponerle 2 actividades. El objetivo específico 2, 2 actividades. Objetivo específico 3, 2 actividades. Y cuando han cumplido, cuando han elaborado sus actividades, lo borran los objetivos específicos y están listas las actividades en la misma secuencia de sus objetivos específicos. ¿Sí? Entonces, al menos 2 objetivos específicos, al menos 2 actividades por objetivo específico. ¿Sí? Fíjense que los objetivos específicos son bien importantes, porque nos van a servir primero para hacer los capítulos, ¿sí? Y después para ponerle actividades a cada objetivo específico. Simplemente, la diferencia es que existen 2 o 3 actividades por objetivo específico, y las actividades pueden o no colocarse en infinitivo. ¿Recuerdan el infinitivo? El infinitivo eran los objetivos, los verbos en infinitivo. Verbos que terminan en ar, ir. Está. Recolectar, describir, definir, evaluar, diseñar. Esos eran los verbos en infinitivo. La diferencia es que en cronograma puede ser que se utilicen nuevamente verbos en infinitivo o puede ser que ya no. Porque las actividades también son cursos de acción. En este caso, por ejemplo, su compañero o compañero que presenta esto, no ha puesto verbos en infinitivo. Si era buscar, le ha puesto búsqueda. Si era describir, le ha puesto descripción. Le ha puesto así. Una serie de otros temas, ya no infinitivos. Pero he visto documentos donde el cronograma también se utiliza infinitivos. Cualquiera de los 2 que ustedes quieran. La idea es que pongan 2 o 3 actividades para cada objetivo específico. Si sus objetivos específicos estaban ordenados, sus actividades también van a estar ordenadas. Se pone el número en el cronograma. Por ejemplo, cuadro 6. Seguramente aquí había un cuadro 5. Vamos a ver. Estaba el cuadro 5. Entonces este sería cuadro 6. Simplemente se pone cronograma de actividades
se lo pone el contenido y aquí en fuente se pone elaboración propia. Aquí también debería haber elaboración propia. Fíjense, fuente, elaboración propia. ¿Sí? Aquí también fuente, elaboración propia. ¿Por qué están haciendo ustedes? ¿De acuerdo? El cronograma de actividades no se explica, no requiere texto, se explica por sí mismo. Los cronogramas no requiere texto, no requiere decir, en el cuadro 6 decía, no. Les había dicho, toda referencia gráfica requiere un texto que esté haciendo alusión a esta referencia. Bueno, aquí hay una excepción. Y dicen que la excepción hace a la regla. No hubiese regla si no hay excepciones. La excepción hace a la regla. Bueno, aquí hay una excepción. Una excepción de un cuadro que se explica por sí mismo. No necesita de texto. Si ustedes necesitan ponerlo así nomás como está. ¿De acuerdo? Entonces, a pensar en esto, en su cronograma de actividades. A pensar en las actividades que involucrarían la realización de sus objetivos específicos. ¿De acuerdo? Y no tienen que utilizar nada más que el formatito la matriz esta, ¿sí? Y nada más, y pensar. ¿Ya? Y pensar, ni siquiera requieren poner aquí sus objetivos y pensar. ¿Qué actividad necesito para este objetivo? ¿Qué actividad necesito para ese objetivo? ¿Qué actividad necesito para ese? 2 o 3 actividades. ¿Ya? Esto me fijo en función a sus objetivos. Así como me fijo que sus capítulos estén referidos a sus objetivos, aquí también me fijo que sus actividades estén referidas a sus objetivos. ¿De acuerdo? Entonces esto es bastante sencillo, yo diría lo más sencillo que de todas las partes, de los más sencillos. ¿Ya? Y hoy es jueves, tienen 5 días, ¿ya? Hasta la próxima clase. Requerimos terminar todos estos componentes para pedirle su próximo avance, que sería un primer borrador completo. ¿Ya? Eso tendríamos que hacerlo la próxima semana. ¿Sí? Si la próxima semana nos vamos a dedicar a hacer referencias bibliográficas y anexos. 2 clases nos va a llevar. Lo que supondría que le estaría pidiendo sus, más o menos dentro de 2 semanas. Dentro de 2 semanas les estaría pidiendo sus primeros borradores completos. ¿Qué significa un primer borrador completo? Significa que tendríamos dos semanas para poder fijarnos algunas partes de los contenidos. Porque fíjense que nosotros cuando revisamos solo la estructura. Algunas partes de contenido, la estructura. Y principalmente la estructura, porque no nos alcanza. Podríamos tener unas 2 semanas para ver algo de los contenidos. ¿Sí? Y para que todos ustedes se pongan a punto también. La idea es que podamos terminar el proyecto y evaluar el proyecto, calificar hasta final de año, ¿ya? Para eso, la próxima clase vamos a hablar de esto, las referencias bibliográficas. Es de las partes más bonitas que hay, pero más complicadas también que hay. Va a requerir al menos 2 exposiciones, las referencias bibliográficas. Nos vamos a requerir tener exposiciones al menos martes y jueves, y si podemos viernes. Pero yo creo que con 2 exposiciones podemos llegar a referencias bibliográficas y anexos, pero anexos ustedes ya saben que en anexos solo van a entrar la tabla heurística y sus fichas bibliográficas. Les he dicho. En anexos solo van a poner la tabla heurística, quizás alguno de ustedes un cuadro grande que tenga y que quiera poner, o el organigrama de toda la institución, bueno, le ponen anexos. Vamos a hablar después. ¿Sí? Este es el más importante. ¿Sí?
las referencias bibliográficas. Pero como quiero que tengan su cabeza en esto, entonces va, por el momento, esto, ¿sí? Hacer cronograma de actividades y completarse en todas sus demás otras secciones, ¿ya? Entonces, les estoy dando 5 días, ¿sí? Para que hagan una cosa extremadamente sencilla, pero no solo eso, sino se pongan al día en todo lo que les queda. ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciado. Ya. Sí, licenciado. Sí, licenciado. De todos modos, en su plataforma ya se los he puesto donde está la plataforma. Confírmenme si está la exposición 5.2. 5.2. Está la presentación. Sí, Ya está. licenciado. Para que ya echen un vistazo, ¿sí? De lo que se trata. Para que echen un vistazo. De todos modos, hasta el martes, completo hasta cronograma de actividades. Y entramos de lleno a referencias bibliográficas. ¿De acuerdo? Lice, Dígame. este cronograma es el 10, ¿no? El punto 10. Sí, 10.2 sería, ¿no? 10.2. 10.2. 10.1 sería el índice. El ¿no? índice es 9, Lice. A 9, entonces esto es 10. Eso es lo que les preguntaba, pues no están separadas, entonces 10.1, 10.2. Si el índice es 9, este es 10. ¿De acuerdo? Sí, Lice, Así. gracias. Veremos la presentación. Así es lo que tú dices. El índice era 9, el cronograma es 10. Yo estaba pensando que como estaba distribuido, no, disculpen, ¿ya? 9 es índice, 10 es cronograma. ¿De acuerdo? Y les estoy dejando la presentación de referencias bibliográficas, por si acaso, para que ya echen un vistazo el martes, para entrar de lleno a referencias bibliográficas. ¿Ya? Tienen 5 días, utilízanlo no solo en hacer su cronograma y su índice, ¿sí? Sino en ponerse al día en todo lo demás. ¿Ya? Tengo muy buenas expectativas con esta materia que podamos terminar en los tiempos previstos hasta fin de año. ¿De acuerdo? Pero también colaboren en eso. Bien, ¿otra pregunta? ¿No hay preguntas? Entonces quedamos ahí. ¿De acuerdo? Está bien, Lice. El día de mañana. Comenzamos el día de mañana. ¿Referencias bibliográficas o esperamos hasta el martes? Hasta el martes, Lice. Hasta el martes, licenciado. Desde el día martes te dicen. Están atrasados, ¿no? Hay varios de ustedes que están atrasados. Ya, hasta el martes, ¿de acuerdo? Pero todos completos hasta cronograma para que entremos directamente a referencias bibliográficas. ¿Quedamos en eso? Sí, licenciado. Sí, licenciado, está bien, gracias. Ya, Lice. entonces, hasta el martes. Mañana tenemos libre, no para no hacer nada, sino libre en clases para que avancen, ¿de acuerdo? Bien, entonces, si no hay más consultas, hasta el día martes. Hasta el martes, licenciado. Hasta el martes, licenciado. Hasta luego, licenciado. Cuídense mucho y avancen, ¿ya? Cuídense mucho y avancen. Todos los que avanzan y llevan el ritmo en esta materia no tienen ningún problema, así les decimos. Es llevar el ritmo, nada más. ¿De acuerdo? Avancen y llevemos el ritmo. Que les vaya bien, buen fin de semana hasta el martes. Está bien, Lice. Hasta luego, Lice. Gracias, Lice. Hasta luego. Hasta luego, Lice. Hasta luego.